¿Alguna vez se han sentido solos, confundidos, sin respuestas? Yo también. Cuando estamos estudiando los rasgos del carácter de Cristo, ¿no? Ya vimos algunos, vimos la divinidad de Cristo, la eternidad de Cristo, la vez pasada vimos la fidelidad, ¿no? la veracidad y la inmutabilidad, que es decir, que Cristo no cambia, Dios no cambia, es lo mismo, ¿no? Hoy vamos a ver otros tres, vamos a ver a través de una historia, vamos a ver estas palabras que no nos suenan a nada, ¿no? La omnisciencia, quién sabe qué sea eso, la omnipresencia, que la ¿no? conocimos hasta que estudiamos. Exacto. Y la sabiduría, que esto sí, pues sí nos suena más, ¿no? Pero bueno, la idea es que nos quede claro estas palabras tan extrañas, ¿no? ¿Qué quiere decir que Dios es omnipresente, ¿no? Pues bueno, es que está en todos lados, ahorita vamos a ver algo de eso. La omnisciencia de Dios, pues es que Dios lo sabe todo. Por eso les preguntaba si se han sentido sin respuestas, ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso. Y la sabiduría de Dios, podríamos decir muchísimas cosas, pero básicamente es que Dios sabe lo mejor. No es simplemente que sepa todo, sino que sabe qué es lo mejor. Esa es la sabiduría. Entonces, miren, si quieren, váyanse ahí, Salmo 139:1. Vamos a arrancar ahí, antes de ir a la historia, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice ahí David acerca de esto. Salmo 139:1. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, en primer lugar, la omnisciencia de Dios significa, como les decía, que Dios sabe todas las cosas. Pero no nada más en ese sentido es que sepa, en el sentido que nosotros entenderíamos inteligencia, ¿no? Sino que sabe todas las cosas que fueron, las que están siendo, las que están pasando ahorita y las futuras, ¿no? Incluso nuestros pensamientos y nuestros motivos. ¿Por qué a veces pedimos lo que pedimos? ¿Se acuerdan? No me meto muy a detalle, pero ¿se acuerdan? Ahí en el Génesis nos narra esta historia cuando Dios está a punto de destruir Sodoma, Gomorra y algunas ciudades que están por ahí cerca, y le permite o le pide a Abraham que vaya a sacar a su sobrino, a Lot. Y entonces Abraham empieza a regatear, ahí se dice que es donde nació el famoso regateo hebreo, ¿no? Y entonces dice: oye Dios, ¿y si hubiera 100 justos? ¿Y si hubiera 50? ¿Y si hubiera 20? ¿Y si hubiera 10? ¿No? Y Dios le dice: bueno, ya ve y saca a tus sobrinos, así sé por qué me estás pidiendo esto. Entiendo que no va a haber 50, ni 20, ni 10. Tú quieres ir a sacar a tu sobrino, ve y sácalo. Y bueno, esto es a lo que me refiero cuando les digo que Dios sabe por qué le pedimos lo que le pedimos, ¿no? Esas son las intenciones del corazón. Eso implica que Dios sepa todo. Entonces, como les digo, vamos a ver no solamente este rasgo de carácter, sino también los otros dos en una historia. Y es una historia muy famosa, no me voy a detener tanto así a detalle en ella, pero vamos a verla, es la historia de Jonás. Entonces váyanse al libro de Jonás. Y esta es una historia que le contamos a los niños, ¿no? Desde que son chiquitos, y la ballena y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero la realidad es que yo soy Jonás, ¿no? Y cada uno de nosotros nos vamos identificando con Jonás, ¿no? Entonces, el libro de Jonás es increíble porque es único en su tipo. El libro de Jonás habla de un profeta, que es Jonás, por eso se llama así. Y este libro solamente contiene una sola profecía, que dicho sea de paso nunca se cumple, ¿no? Jonás profetiza y esa profecía nunca llega a su fin, nunca se cumple. En este libro Dios nos habla de sus caminos, cómo son totalmente incomprensibles, como decía ahí de ahorita, ¿no? Son misteriosos, como diría la frase, ¿no? No entendemos a veces por qué Dios hace lo que hace. Pero sobre todo este libro lo que busca es hablarnos del propio profeta, y por eso se llama así el libro, ¿no? Si bien nos va a hablar de una ciudad y de esta profecía y de lo que Dios va a hacer en ella, la enseñanza se centra en Jonás y en la vida de Jonás y en lo que va pasando con él. Entonces, de esta misma manera, tú y yo somos los objetivos de la Escritura. Este libro, si no existiera la iglesia, pues no tendría razón de ser, ¿no?
sin nosotros para vivirlo, por así decirlo, pues este libro sería un libro más, ¿no? Como cualquier otro que puedan encontrar. Y es lo que dice Pablo, ¿no? Y en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Y dice algo increíble, ¿no? Para que por las escrituras nosotros encontremos consuelo, es lo que él diría, ¿no? Entonces, leyendo este libro, vamos encontrando precisamente estas respuestas que les decía al principio, ¿no? Cuando nos sentimos confundidos, cuando aparentemente nada tiene sentido, empezamos a leer esta historia y nos topamos con ciertos personajes que dices, caray, eso me suena, ¿no? Como que lo he visto en algún lado, ¿no? Quizá en la persona que veo en mi baño cuando voy a lavarme los dientes, es probable, ¿no? Cuando voy a lavarme las manos, está ahí en un cuadrito de cristal, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a ver, en esta historia hay muchísimas cosas que ver, ¿no? Jonás se parece mucho a Cristo, su ministerio se desarrolla en la misma área que Cristo, ahí en la zona de Galilea. ¿Se acuerdan? Jesús también lo va a citar cuando los escribas y los fariseos le dicen, danos una señal, ¿no? Y Jesús dice, la generación mala y adúltera pide señal, pero solamente les voy a dar la del profeta Jonás, ¿no? Todo el tiempo vemos similitudes de Jonás con Cristo. Hoy vamos a dejar eso un poquito de lado porque quiero que nos centremos en ciertos detalles, en ciertos aspectos que nos van a enseñar esta parte como les decía, de estos rasgos de carácter. Entonces, el libro de Jonás va a empezar con la frase típica de cualquier libro de profetas que ustedes puedan leer. Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿no? Mire, vamos a ver, Jonás 1:1. Fíjense, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿no? Entonces, así empiezan todos los libros de profetas, ¿no? Vino la palabra, ¿se acuerdan? Y esto ya lo vimos hace algunas semanas. La palabra, ¿se acuerdan quién es? Jesús, ¿no? Así le llama Juan en Juan capítulo 1, ¿no? En el Evangelio. Es decir, que literalmente llegaba Cristo, oye, tengo que decirte algo, ¿no? Y se soltaba. Y entonces, literalmente a Jonás se le está siendo confiada la palabra de vida eterna, ¿no? Por medio de Cristo, por medio de Dios. Jonás, en hebreo, en el idioma original, quiere decir paloma. ¿Ah? Jonás, hijo de Amitai. Y Amitai quiere decir mensajero de la verdad o pregonero de la verdad. Entonces, fíjense cómo Dios escoge estratégicamente a esta persona, Jonás, para hacer eso, para hacer esta ave, esta paloma que llevara la verdad hacia otro lugar. Y es lo que le va a pedir. Fíjense, versículo 2. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces le da una orden muy clara, levántate, ve a Nínive porque su pecado ha subido delante de mí, dice. Dios no da detalles de cuál es ese pecado que subió delante de él. De manera histórica, por ciertos libros de historia, sabemos que Nínive pertenecía a la cultura asiria, y los asirios eran famosos por ser literalmente unos desgraciados, crueles, violentos, ¿no? Con sus enemigos, y puntualmente Israel era uno de sus enemigos, ¿no? Ahí en unos cilindros, que literalmente eran como los libros de la época donde había grabados, se encontró que los asirios literalmente desollaban a sus enemigos, entonces les quitaban la piel, pues, o sea, no quiero ser grotesco, pero a ese nivel llegaban, ¿no? Entonces, piensa en tu peor enemigo, ¿no? Digo, gracias a Dios nosotros no tenemos esta clase de enemigos, ¿no? No pasamos de que alguien nos grille en la chamba o no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero piensen en esa persona y que Dios te diga, oye, quiero que vayas y le hables de Cristo para que se convierta, ¿no? Y a veces diríamos, híjole, Dios, si mejor lo dejas que se vaya al infierno, porque no has visto todo lo que me hace, es que Dios, ¿cómo crees, no? Pasa, ¿no? Sí pasa. Entonces por eso les digo, Jonás, somos todos, ¿no? No nada más esto, además tenían otras religiones bastante extrañas, ¿no? Practicaban cultos a la fertilidad, que hacían cosas que no voy a entrar en detalles, pero bastante desagradables, ¿no? Y una degradación moral muy fuerte. Y todo esto, y más, fue lo que desencadenó el juicio. Entonces, en esta orden que Dios le da a Jonás podemos ver varios puntos importantes, ¿no? En primer lugar, que Dios ama a los pecadores. Dios no simplemente los dejó que se pudrieran en su pecado, sino que literalmente les da una chance, ¿no? Ese es el segundo punto, ¿no? La provisión de Dios para satisfacer la necesidad del pecador. ¿Cuál es su necesidad? El perdón. Entonces, para eso les envía a Jonás, a este mensajero. Y en tercer lugar, vemos el odio que Dios tiene por el pecado, literalmente.
¿Dios puede odiar? Sí, Dios puede odiar. Dios odia el pecado, ¿no? Eso quiere decir que Dios está consciente de lo que está pasando en Nínive, aunque para Jonás es algo lejano, de cierta forma, Dios sabe perfectamente lo que está pasando. Entonces, hay un punto donde la maldad llega a tal lugar que Dios ya no puede soportar y tiene que enviar el juicio. No sin antes, como les decía, dar una última oportunidad. Y es en este punto donde vemos este rasgo, este primer rasgo de carácter, ¿no? La omnisciencia. Dios conoce nuestro estado, no solamente físico, emocional, psicológico, el que ustedes quieran, sino sobre todo el espiritual. Entonces, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus pecados, pero no solamente eso, ¿no? Sino que también Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus oraciones, Dios conoce tus pensamientos más profundos, Dios sabe, como les decía, por qué le pedimos lo que le pedimos muchas veces. Nada de lo que sucede en nuestra vida le sorprende, esa es la omnisciencia de Dios, ¿no? Piensen no sé si ustedes han visto alguna vez a los ajedrecistas así top del mundo, son unos genios, ¿no? O sea, verlos jugar aunque el ajedrez es bastante aburrido, la verdad. O sea, no es un deporte que yo me sentaría a ver en la tele, pero es increíble cómo literalmente parece que le está leyendo la mente al otro, ¿no? O sea, sabe qué movimiento sigue o puede intuirlo de una manera muy cercana. Bueno, Dios no solamente hace esto, sino que Él ya lo sabe, Él ya lo conoce. Literalmente jugar una partida de ajedrez con Dios sería 2 movimientos y perdiste, ¿no? O sea, y eso porque tienes que sacar en el primero y se acabó, ¿no? Entonces, si Dios sabe todas las cosas, hay 2 preguntas. ¿Por qué intentamos ocultarle nosotros las cosas? Y número 2, ¿por qué no confiamos en sus planes? Esto no solamente es teoría, ¿no? No piensen así como, bueno, pues qué padre saberlo, ¿no? Sino que realmente es un consuelo y es un llamado a confiar en Dios, ¿no? Que podamos dejarle todo en nuestras manos, ¿no? Vamos a seguir con Jonás para ver el siguiente atributo del carácter de Cristo. Fíjense, estamos en el versículo 3, ¿vale? 1:3. Dice, y Jonás se levantó. Entonces Jonás hace caso, se levanta, pero desafortunadamente no para obedecer a Dios. Fíjense, dice, se los vuelvo a leer. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, esto es España, ¿no? Y descendió a Jope y halló una nave que partiría para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces nuestro querido Jonás, al igual que muchas veces cada uno de nosotros, va a aprender a la mala que no hay a dónde huir. Va a aprender este rasgo del carácter de Dios, que es la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios, como les decía, es que está en todos lados. Entonces ahorita lo vamos a leer, pero ¿a dónde vas a ir que no esté Dios? No hay a dónde huir, en el buen sentido. Fíjense, 1:4, ahí mismo. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. A partir de este momento en la historia de Jonás vamos a ver cómo Dios tenía preparado todo, absolutamente. Dios no se esconde, Dios lo va a estar diciendo y diciendo y diciendo en la historia, ¿no? Lo vamos a leer ahorita. Pero el camino que iba a recorrer Jonás ya estaba trazado, Dios ya lo sabía y Dios lo preparó, como lo acabamos de leer aquí en la tormenta. Entonces, podemos estar seguros de que esa no era la voluntad de Dios. Dios le dice muy claramente, quiero que vayas a Nínive. Bueno, no, Jonás decide ir hacia el otro lado, ¿no? Nínive estaba hacia el lado derecho, hacia el occidente, hacia el oriente, y Jonás toma la dirección contraria, ¿no? Dice, sí, pues si Dios quieres que vayas para allá, pues yo no, yo voy para el otro lado. Entonces, a Dios no le sorprende, ¿eh? Dios ya sabía que esto iba a pasar y por eso prepara ciertos elementos que vamos a ir leyendo, ¿eh? Dios prepara esta tormenta, dice aquí, una tormenta tan fuerte que pensaron que el barco se iba a partir, imagínense, ¿no? Yo no sé si a ustedes les gusta el mar, a mí no, y peor porque luego veo videos en internet de cómo estos buques gigantescos, ya saben, donde transportan los contenedores, de repente llegan olas que los cubren por completo y el barco se hace como si fuera de papel. No me imagino, y son barcos modernos, ¿no? No me imagino estar en un barco de madera horrible que seguramente no tenían la más mínima tecnología con esas olas. Debió haber sido algo horrible. Y es lo que dice la historia. Ya no se lo voy a ir leyendo todo porque nos vamos a tardar 5 horas, ¿no? Pero, ¿se acuerdan? Los marineros se asustan, obviamente. Y que un marinero se asuste, piensen en ir en el avión,
Y empieza la turbulencia y la azafata se sienta, se pone el cinturón y se persina, ¿no? Dices, no, esto, o sea, si esta mujer que está acostumbrada a las turbulencias porque vuela diario, ya se preocupó, bueno, pues ya, haces tu testamento de volado, le hablas a tus hijos o lo que tengas que hacer, ¿no? Y dice que los marineros se espantaron tanto que le clamaban a sus dioses para que los libraran de la tormenta, ¿no? Y Jonás, ¿se acuerdan? Estaba dormidito, Jonás dormido, ¿no? Al grado que tienen que ir a despertarlo, ¿no? Entonces dice, oye, ¿no estás bien, no? Ahora sí que ves la tempestad y no te hincas, ¿no? Pídele a tu Dios, igual y tu Dios nos saca de esto, ¿no? Y entonces empiezan a discutir entre ellos por qué está pasando lo que está pasando, ¿se acuerdan? Y echan suertes, ¿no? Literalmente piensen en un volado, ¿no? A ver, ¿por culpa de quién está pasando esto, no? Y bueno, le cae a Jonás, ¿no? Entonces, Jonás, una vez que se ve descubierto, pues confiesa, ¿no? Oigan, ¿qué cree? Pues yo soy hebreo y temo a Dios. Pues no tanto, Jonás, pues si temieras a Dios no estarías ahí, pero bueno. Y confiesa, aunque tengo que hacer un paréntesis. Confesar cuando somos descubiertos no es confesar. O sea, ya te alcanzó ahí. Confesar es antes, ¿no? Él tuvo la oportunidad de hacerlo antes. Pero bueno, admite su culpa. ¿Ajá? Y les dice, si me echan al mar, la tormenta se va a calmar, ¿se acuerdan? Entonces Jonás era tan egoísta. Me estoy acabando a Jonás, pero por eso empecé con decirles que Jonás soy yo, ¿no? Era tan egoísta que prefería que se murieran los marineros antes de él aceptar su culpa, ¿no? Y es más, prefería morirse antes de obedecer a Dios. Por eso le dice, miren, échenme al mar y ya, ustedes se van y yo aquí me muero, ¿no? Pero Dios tenía otra sorpresita, ¿no? Como les digo, Dios preparó muchas cosas. Miren, vamos a saltar hasta el 17, Jonás 1:17. Lo echan al mar, ¿no? Y dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. No voy a entrar ahorita a la implicación de los 3 días y las 3 noches. Básicamente está hablándonos de muerte y resurrección, ¿no? Este simbolismo que Dios usa una vez y otra vez en la Biblia. Y por eso es lo que les dice Jesús, que les cité hace ratito, ¿no? La señal que les iba a dar a los fariseos y a los escribas era la del profeta Jonás, ¿no? Y les dice, así como él estuvo 3 días en el vientre del pez, en el abismo literalmente, así el Hijo del Hombre va a estar sepultado 3 días, ¿no? Pero bueno, hoy no voy a entrar en eso. Es muy bonito cuando leemos, hay un versículo increíble en Génesis 28:15, ¿no? que los cristianos romantizamos así increíble, ¿se acuerdan? Dios le dice a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que me he propuesto, ¿no? Y nosotros decimos, ay, qué padre, Dios, yo lo quiero apropiar, no vas a dejarme. Es una amenaza. O sea, a Jacob después de eso le va a ir como en feria, pero como en feria. Y Dios diría, yo te dije, no te voy a dejar. Y si te va a costar sangre, sudor y lágrimas, pues te costó, y ni modo. Y bueno, pues así pasó con Jacob. Suena muy lindo, ¿no? Pero la pregunta es si estamos dispuestos a eso, ¿no? A que Dios nos diga esas palabras y a lo que nos cueste. Luego en el capítulo 2, regreso a Jonás, ¿no? Vamos a ver la oración de Jonás, y a Jonás literalmente citando salmos, ¿no? Es una oración que podemos ver de 2 formas, ¿no? O es una oración preciosa, ¿no? Y decimos, wow, qué padre la oración de Jonás. O la más probable, la que a mí más me gusta, aparte porque ya vieron que mi carácter es parejito, es una oración patética en todo sentido, ¿no? Al grado que al final del capítulo 2, fíjense, vamos a leerlo 2:10, vean lo que pasa, ¿no? Está Jonás en el vientre del pez orando, Dios, me acordé de ti, Dios, en el abismo, bla, 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 y fíjense, dice el 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, Jonás, tu oración me causa vómito. Manda al pez, ¿no? Fíjense otra vez, Dios mandó. ¿Recuerdan? Dios no se está escondiendo en esta historia, ¿eh? ¿En dónde creen que lo vomitó? O sea, sí, con el humor que tiene Dios, así sarcástico, humor negro literalmente, ¿dónde creen que lo fue a vomitar el pez? Pues a Nínive, ¿no? O sea, si Dios le había dicho que fuera a Nínive y él no quiso, pues bueno, Dios diría, no te preocupes, yo te doy una ayudadita, ¿no? Te pago un taxi, Jonás, ¿no? Y bueno, pues el pez va y lo escupe a Nínive, ¿no? Entonces, efectivamente, Jonás llega al lugar a donde Dios lo había mandado, ¿no? En el capítulo 3, se los platico así rápido, ¿no? Vemos la profecía que les digo que nunca se cumple, ¿no? Una profecía que dice que
llega Jonás y le dicen 40 días la ciudad de Nínive será destruida. Esta profecía deriva literalmente en la conversión de toda la ciudad, ¿no? Dice que el rey escucha la profecía y se levanta y hace que todos los habitantes, no solamente humanos, sino incluso los animales, estén de luto, por así decirlo, ¿no? Dice que sean vestidos de cilicio, que se arrepientan de sus pecados. Y eso implica que se convierten, que se vuelven a Dios, que escuchan la advertencia, aunque había sido bastante chafa, ¿no? Porque piensen hoy que yo llegara y les dijera, se van a ir todos al infierno, adiós. Pues ¿de qué me sirve si no me dices cómo no irme al infierno, ¿no? Pues así llegó Jonás y dijo, pues se van a morir todos y háganle como quieran. Y se va, ¿no? Pero bueno, Dios no depende de nosotros, afortunadamente, entonces Dios les da la manera y ellos se arrepienten. Después, o sea, insisto, volvamos al presente, ¿no? Si a mí me invitan a una campaña evangelística donde hay 1000 personas y llego y predico y se convierten las 1000, pues yo saldría flotando, ¿no? O sea, de lo gozoso así, no, o sea, mal, ¿no? Me perdieron ese día. Jonás sale enojado, ¿no? Dios, ¿por qué? ¿No? Ya te lo vamos a leer. Cumplió con el propósito que Dios le había dado, pero no lo hizo desde la obediencia ni desde el amor. Y eso hace toda la diferencia. Vamos a leer qué pasó con Jonás, ¿no? Jonás 4.1, fíjense, me voy a saltar hasta el 4.1. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré, a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Fíjense, me voy a saltar. Bueno, el 6, se los leo, para que vean qué más fue preparándole Dios, ¿no? Versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Fíjense cómo aquí acelera esto, ¿no? Entonces, Dios tenía preparado, ¿se acuerdan? La tormenta. Dios tenía preparado el gran pez que se comiera a Jonás. Luego Dios manda al pez a vomitar a Jonás en Nínive, ¿no? Dios prepara la calabacera para darle sombra a Jonás. Luego dice que prepara un gusano que literalmente mató a la calabacera, ¿no? Y lo leímos al final, Dios prepara un recio viento, ¿no? Piensen en un viento árido, así como los que hay en algunas zonas desérticas, como lo es esta zona, y el sol que lastimó a Jonás. ¿Se dan cuenta? Dios preparó todos los aspectos del viaje de Jonás, todos y cada uno. ¿Piensas acaso que en tu vida esto es diferente? ¿Piensas que a Dios se le pasó tu situación económica? ¿Que a Dios lo sorprendió la traición de la persona que amabas? ¿Que a Dios, híjole, se me chispoteó que te iban a correr del trabajo, ¿no? Dios ve absolutamente todo lo que nos pasa y lo que nos va a pasar. Y es más, muchas veces Él lo prepara o Él lo permite, ¿no? Este es el ejemplo de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, ¿no? Dios estaba en la tormenta, estaba con el pez, estaba en la calabacera, estaba en el viento. No hay nada que a Dios pueda tomarle por sorpresa. Entonces, la omnipresencia de Dios significa que está presente en todas partes al mismo tiempo. Oye, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, Dios es Dios, ¿no? Dios puede estar en cualquier lugar, Él no se limita por el espacio, por el tiempo, por nada de lo que nosotros nos limitamos. Entonces, Jonás trata de huir de Dios, como lo leímos, pero no había dónde ir, ¿no? Fíjense, regrésense ahí donde estamos en el Salmo 139, porque esto también lo dice David, ¿no? David llega
a la misma conclusión que llegó Jonás por las malas, ¿no? Entonces, y esto se los digo también para que si están en crisis, pues se alienten, ¿no? Y sepan que Dios está con ustedes. Fíjense, 139, versículo 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, piensen en Jonás, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces no hay a dónde huir. No hay un lugar al que podamos ir, piensen para bien o para mal, en donde Dios no nos vea. Los que tengan hijos o sobrinos o algo por el estilo, los habrán visto alguna vez jugar a las escondidas con sus papás, ¿no? Y entonces el niño es increíble porque llega al sillón y se tapa con un cojín la cara y él piensa que ya está escondido, ¿no? Que nunca lo vas a encontrar. Entonces piensen en Dios algo así, ¿no? Es ese papá que sabe perfectamente dónde estamos, aún en nuestros intentos de hacernos invisibles, ¿no? Entonces, si Dios está presente en todo lugar, ¿cómo cambia esto mi vida? En muchas cosas, ¿no? Porque como les digo, sé que a donde yo vaya, en donde yo esté, no solamente desde una perspectiva física, sino en mis pruebas, en mis problemas, aún en mis pecados, Dios está conmigo. No quiere decir que Dios nos aplaude el pecado, pero sí quiere decir que Él no nos ha desechado todavía y que nos da muchísimas oportunidades por lo misericordioso que es Él, que seguramente la siguiente semana vamos a ir hacia allá, vamos a ver ese rasgo que es increíble, la misericordia de Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el tercer y último rasgo que vamos a ver hoy. Vamos a regresarnos allá a Jonás, al final de la historia, ¿no? Capítulo 4, para ver el último de los rasgos que vamos a ver hoy, la sabiduría de Dios, ¿no? Fíjense, 4:9. Dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Qué nos muestra esto? Que Dios sabía perfectamente que al mandar a Jonás ahí, iba a salvar a todas estas personas, ¿no? 120,000 personas para esa época es muchísimo. O sea, no piensen que toda la vida ha habido 8,000 millones de personas en el mundo. Antes había algunos pocos millones en todo el mundo, ¿no? Entonces 120,000 personas, piensen hoy en la Ciudad de México. O sea, así, es una de las ciudades superpobladas, ¿no? Es la capital de un imperio, literalmente, Nínive, como les decía, del imperio asirio. Entonces, todas las cosas que Dios fue preparando, todo lo que permitió en la vida de Jonás, tenía un propósito eterno, que era la salvación de esta gente. Fíjense, vamos a ver algunos versículos de la sabiduría. Váyanse a Proverbios 3 y vamos a ver por qué es tan importante este tema de la sabiduría. Vamos a verlo primero desde una perspectiva literalmente universal y luego lo aterrizamos a qué implica para mi vida. Entonces, Proverbios 3:19. Fíjense, dice, todo este capítulo habla de la sabiduría. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Es decir, que en toda la creación vemos la sabiduría de Dios. Él hizo todo con sabiduría, ¿no? Como les decía, la sabiduría no es simple y sencillamente que Dios sepa cómo funcionan las cosas o sepa la respuesta a las preguntas, ¿no? Dios sabe por qué, les pongo un ejemplo, por qué, si alguna vez han visto algún documental o algo, las plumas de las aves son huecas, ¿no? Sus huesos no tienen, como el nuestro,
digamos algo en el centro, son literalmente huecos para hacerlos más ligeros y al mismo tiempo que sean fuertes, ¿no? Entonces, son cosas que nunca se nos hubieran ocurrido. De hecho, la ingeniería imita el diseño de Dios. Se fijan en los animales, se fijan en ciertas cosas para hacer máquinas, para hacer aviones, para hacer coches, etcétera. Dios hizo con sabiduría cada una de las cosas en la creación. Fíjense, vamos a leer otro. Jeremías 10:12. Jeremías 10:12. Es algo muy parecido a esto. Jeremías nos va a hablar acerca de la sabiduría de Dios. Jeremías 10:12. 10:12 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Acuérdense, el antiguo no sabe de traslación, rotación, condensación, no sabe de nada de estas cosas, ¿no? Para el antiguo Dios literalmente se dedica todos los días a hacer que el sol salga, ¿no? Piensen que agarra el foco y lo pone en su lugar, ¿no? Para que salga el sol. Él hace la lluvia, ¿no? Entonces literalmente Dios piensa en saca el agua y la pone en las nubes para que llueva, ¿no? Saca las nubes, dice, de lo último de la tierra, de los confines, ¿no? Entonces piensen en una bodega, literalmente así lo ven ellos, ¿eh? Abre Dios la puerta de la bodega y saca las nubes. O sea, para ellos así funciona el mundo. Para nosotros no, para nosotros es como, bueno, pues ya sabemos que la tierra da vueltas aquí, da vueltas allá, y esto y aquello, y salen las cosas, ¿no? Ellos no lo ven así. Nosotros perdimos nuestro sentido sobrenatural del mundo, ¿no? Necesitamos recuperarlo, por cierto. No para creer que Dios saca el sol, ¿no? Pero sí para creer que Dios permite y causa, de cierta forma, todo lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, Dios sabía perfectamente lo que hacía. No solo en la creación, no solo en la vida de Jonás, sino en cada elemento y en cada rasgo nuestro. En la semana pasada fui a predicar a una escuelita donde están mis hijas y yo les hablaba acerca de cómo Dios nos hizo únicos. Entonces Dios decidió tu altura, el color de tus ojos, el color de tu pelo, dónde ibas a nacer, en qué familia, en qué país, absolutamente todo. Y entonces luego entendemos que hay gente que dice, no entendemos a gente que dice, yo todo lo que tengo me lo he ganado, yo no le debo nada a nadie. Dios diría, ¿y si te hubiera hecho nacer en Somalia? Todo tu esfuerzo no valdría un pepino en Somalia, no tendrías ni siquiera que comer, así de sencillo. Entonces, sí importa mucho todo lo que Dios hizo por nosotros. Toda la sabiduría que Dios puso para hacernos nacer donde nacimos, para hacernos con las características que nos hizo, para darnos el carácter que nos dio. En la semana les platicaba hace rato que fuimos a ver a unos amigos y siempre de broma a la esposa de este amigo, siempre decimos, y su esposo y mi esposa nos molestan porque dicen que somos iguales, ¿no? Tenemos un carácter bastante complicado a veces, ¿no? Entonces yo le decía, solamente Dios sabe por qué nos dio el carácter que nos dio, pero para algo le serviremos. O sea, me queda claro que a Dios no se le chispoteó, ¿eh? Entonces, con los niños es lo mismo, ¿no? De repente tenemos a el que es súper tranquilo, súper inteligente, que se queda quieto y estudia y saca 10 y es increíble, ¿no? Y de repente el otro ya no sabe a qué árbol treparse, ya reprobó y ya hizo un desastre, pero Dios los hizo así. Entonces no podemos aplastarles el carácter porque Dios los necesita a los dos. Les decía igual, ¿no? Este niño que es un desastre y que nunca escucha y que todo mal, ¿no? Entre comillas, cuando crees que puede ser un gran empresario, ¿no? Va a ser esa persona que, aunque todos le digan esto no va a funcionar, ese producto no va a jalar, no le va a importar y va a seguir adelante y va a pegar su empresa y va a ser un gran empresario exitoso, ¿no? O va a ser un gran líder igual que no escuche las críticas y que le valga lo que la gente diga y va a seguir adelante. Entonces solo Dios sabe, insisto, por qué nos hizo como nos hizo. Entonces la sabiduría de Dios, como les decía, implica que Dios sabe qué es lo mejor. Dios sabe lo mejor. La sabiduría de Dios significa también que Él siempre toma las mejores decisiones, ¿no? Entonces actúa con un propósito perfecto, como en este caso de Jonás, ¿no? Oye, Jonás, sé que no te va a encantar el viaje en ballena, ¿no? Es más, no te encantó que te pidiera que fueras, ¿no? Luego tratas de huir, no te va a encantar el viaje en ballena, no te va a encantar que estos cuates respondan al mensaje, pero ¿qué crees?
lo necesito, Jonás, necesito hacer esto, porque yo sé lo que estoy haciendo, porque yo sé que la gente va a responder. Y aquí entra un versículo muy famoso, ¿se acuerdan? Vamos a Romanos 8. Este versículo es de los más citados en la historia, ¿no? Es muy, muy famoso. Y también, como es famoso, es muy mal interpretado, ¿no? Entonces, voy a ir cerrando el estudio de hoy, aclarándolo, ¿no? Porque nos urge entender este versículo, ¿no? O este pasaje. Fíjense, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todas las cosas ayudan a bien. Es decir, el problema que hoy estás viviendo, la situación de la que nos quejamos, está ayudándonos a bien. Esto no quiere decir, ¿no?, que todas las cosas ayuden a bien, no quiere decir que todo nos va a salir bien. Vamos a fracasar y va a haber muchas cosas que no nos van a salir bien. Y de hecho lo va a decir más adelante, ¿no? Fíjense, vamos a leerlo, es más, para que no me crean a mí. Es 8:35, fíjense. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios, de Cristo, perdón? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Se lo sigo leyendo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tómenlo como promesa, ¿eh? Va a venir la tribulación, la angustia, la persecución, la espada, la desnudez. Sí, son cosas que vamos a vivir. Esperemos que no todas al mismo tiempo, ¿no? Porque sí que nos den un descansito, ¿no? Pero van a venir. Pero Dios sabe que las necesitamos. Dios sabe que tienen un propósito. Y es lo que leímos, ¿no? A los que conforme a su propósito son llamados. Quizá no lo entendamos en esta vida, ¿eh? Nuestra mente en esta vida es muy limitada. Pero quizá cuando estemos, como diría Salomón, del otro lado del sol, entendamos, Dios, por eso me hiciste pasar por esto, ¿verdad? Piénsenlo, por eso falleció esta persona, por eso me enfermé, por eso rayita, ¿no? Lo que sea tiene un propósito, ¿se acuerdan? Otro ejemplo increíble de esto es José, ¿se acuerdan? No me voy a meter mucho en la historia, pero a José, ¿se acuerdan? Lo venden sus hermanos, que era el hijo amado de su papá, y José termina siendo un esclavo y termina en la cárcel, en la peor de las situaciones, y cada vez que parece que no se puede poner peor, se pone peor, ¿no? Y llega un día en el que Dios lo llama y es gobernador de Egipto, ¿no? Esa tierra donde se fue como esclavo, ahora él manda, es el segundo, ¿no? Solamente está debajo del faraón. Y aparentemente Dios le pone a sus enemigos enfrente, ¿no? Llegan sus hermanos, esos que lo vendieron, esos que lo entregaron a ser esclavo. Y José tiene que tomar una decisión. ¿Me vengo o confío en Dios? Bueno, no les cuento toda la historia, pero no se venga, ¿no? Eso es lo que pasa. Actúa como Dios lo hubiera hecho, ¿no? Y él entiende algo que luego les revela. Ahí en Génesis 50:20, no se vayan para allá, se los digo así, ¿no? Les dice, ustedes habían planeado hacerme mal, pero Dios lo cambió a bien, para la salvación de mucha gente. Entonces, José entiende esto, que aunque él había sufrido injusticia tras injusticia tras injusticia, y piensen en todo el sufrimiento que eso le trajo, él entendió que no habían sido sus hermanos, sino que Dios había preparado todo este camino para que él llegara a cumplir ese propósito. Entonces, sus hermanos le hicieron mal, pero Dios con su sabiduría lo cambió para bien. Aún lo que parece malo en tu vida y en la mía, Dios lo usa para bien, aunque no lo entendamos a veces. Piensen en el niño que está enfermo y llega la mamá con el amor de una mamá, ya saben. Te tomas la medicina, ¿no? Y la medicina sabe horrible. Normalmente, bueno, ahora ya las hacen ricas, ¿no? Antes, en mis tiempos sí sabían horrible, ¿no? Pero
Ahora ya saben a fresa y cosas así, ¿no? Pero el niño no entiende por qué su mamá le está dando esa cosa horrible, ¿no? Pero la mamá entiende que es por su bien. O la inyección, ¿no? Piensen, peor que el jarabe que sabe horrible es la inyección, ¿no? Entonces, mamá, ¿pero por qué me haces esto, no? Bueno, pues porque yo sé que te va a hacer bien. Y sé que en el momento vas a sufrir, o sea, sí lo entendemos como papás, ¿no? No te va a encantar esto, pero sé que lo necesitas. Y sé que te va a hacer bien. Entonces, pues Dios es el mejor papá que existe, ¿no? Entonces Él lo entiende mucho mejor que nosotros. Como les decía hace ratito, si Dios es infinitamente sabio, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en Él? ¿Por qué dudamos, no? No sé si nada más a mí me pasa, ¿no? Pero, oye Dios, ¿en serio? O sea, pues esto no está funcionando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me mandas a hacer esto? Bueno, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios es sabio, ¿no? Entonces, estos son los 3 rasgos, ¿no? Se los repasamos. Omnisciencia, Dios sabe todo lo que hace. Dios sabe todo, ¿no? Si Dios sabe todo, confía en que Él conoce tu situación, cualquiera que sea. Dios es omnipresente, que quiere decir que está en todas partes. Entonces no estás solo en ningún momento. Dios está contigo en cualquier situación, en cualquier momento. Y Dios es sabio. Él sabe lo mejor. Entonces descansa en sus planes perfectos. Si hoy estás dudando, puedes estar seguro que Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que te esfuerzas, Dios sabe lo que te está costando. Dios parte de la base de que no es sencillo, ¿no? Como dice David, Él sabe que somos polvo. Y parte de la base de eso, Dios no está esperando que seamos perfectos, ¿no? Pero sí está esperando esfuerzo. Dios está cerca de ti aunque no lo sientas, ¿no? No sentir no quiere decir que no está sucediendo. A veces no va a ser claro, a veces no va a parecer que Dios está, pero créeme, está. Y no me creas a mí, créele a Dios. Y por último, Dios tiene un plan en su sabiduría para ti. Dios sabe perfectamente lo que estás viviendo y cómo vas a salir de ahí, aunque no veas el cómo. Dios no te pide que te preocupes por el cómo, Dios te pide que confíes en Él. Entonces, Dios lo sabe todo, Dios está en todos los lugares y Dios hace todo con sabiduría. La pregunta para cerrar es, ¿vas a confiar tu vida en este Dios? Pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios eso, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poner nuestra confianza en este Dios que sabe todo y que está siempre con nosotros. Bendito Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos queda claro que lo sabes todo, Dios. Que sabes nuestras luchas, que sabes lo mucho que nos está costando a veces seguirte, Dios, a veces confiar en ti. Y te pedimos perdón por esa incredulidad, Dios. Te pedimos que nos ayudes con ella, que nos ayudes a poner toda nuestra confianza en ti, Dios, a entregarte todo aquello que quizá hoy no nos deja dormir, que nos roba la paz y el gozo, Dios. Sabemos que tú vas con nosotros, Dios. No nos dejes, no sueltes nuestra mano, Señor, para que no nos perdamos. Y Padre, confiamos en tu sabiduría, confiamos en que tú sabes qué es lo mejor, Dios. Toma el control de nuestras vidas, Padre, y llévanos a cumplir este propósito por el cual tú nos alcanzaste y por el cual tú nos llamaste, Señor, a escuchar estas palabras hoy. Bendice este estudio, Señor, bendice a los que estamos aquí, Dios, a los que tú vayas a traer después. Y bendice este hogar, Señor, que abre sus puertas para predicar tu palabra, Dios. Llévanos con bien a casa y permítenos sobre todo que descansemos, Dios. No solamente físicamente, sino sobre todo en lo espiritual. Que podamos dejar que tú lleves nuestras cargas toda la semana, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.